Muy buenos días, soy Carla Ibarra y reporto desde la ciudad de Antioquía para comentarles las últimas novedades de nuestra comunidad. Resulta que un grupo de personas se están reuniendo en nombre de Cristo crucificado. Ellos dicen que transforma vidas y además viven conforme a sus enseñanzas. Es increíble cómo se pueden reunir en su nombre en cualquier lugar y están revolucionando nuestra ciudad entera. ¿Usted ya escuchó hablar de ellos? Pues sí, les llaman cristianos. Y estaremos contándole todo acerca de ellos en esta transmisión. No se desconecte, quédese hasta el final. Hola, muy buenos días, amada iglesia, amados amigos. Qué gusto, qué alegría volvernos a encontrar un domingo más en nuestro culto en línea. Sabemos que será un tiempo hermoso, un tiempo precioso y de bendición. Así que si usted está solito o solito viendo esta transmisión, le invito a que llame a toda su familia, que se reúnan para vivir este tiempo juntos. También les invito a compartir el link de este video con todos sus contactos. Recuerde que estamos llamados a proclamar el Evangelio de Jesús. Y ahora sí, con toda su familia reunida, vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Papito, muchas gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque hemos visto tu mano, tu provisión, tu fidelidad y cuán bueno has sido con nosotros durante este tiempo. Gracias porque sabemos que lo vas a seguir siendo. Te pido que ahora tomes el control de nuestro culto en línea, que puedas tú glorificarte, que seas tú exaltado en todos los lugares donde estén viendo esta transmisión, que tú desciendas en ese lugar, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir tu espíritu. Sabemos que para ti no hay límites, Señor Jesús, y aquí estamos, queremos sentirte, Padre Celestial. Igual pongo en tus manos al portador del mensaje, a nuestro pastor Humberto Zúñiga. Habla a través de él, úsalo, así como también a nuestro hermano Diego Nazca, que podamos llegar a ti con una alabanza como olor fragante. Aquí estamos, Señor, dejamos este tiempo en tus manos y queremos regocijarnos en tu presencia. Gracias por lo que harás, por los corazones que vas a tocar en esta mañana, en tu nombre, amén. Ahora sí, adoremos juntos con nuestro hermano Diego Nazca, porque sabemos que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Seguimos contigo, Diego. Hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Este es un día, como suelen decir, ¿no? Es el día que hizo Jehová, nos gozaremos, nos alegraremos en él, en su poder, en su grandeza. Todos los días son hechos por Dios, así que nosotros tenemos que vivir para poder adorar a Dios. Sí, y en esta mañana, si usted está gozoso, muéstrelo ahí cantándole a Dios. Si los vecinos tal vez están por ahí, no le haga caso, no le ponga atención. No van a decir, uy, este cristianito está un poquito loco y está cantando con todo su corazón. No, porque la gente va a decir, bueno, ha habido un hijo de Dios que está cantándole. Entonces demostremos eso y digámosle que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es nuestra única razón de vivir y de nuestra adoración. Que no nos rendimos ante el mundo, hace cuántos dioses que existan ahí, no nos rendimos, solo a Él, y Él es nuestra única razón. Amén. Así que creyendo en lo que estamos cantando, dígale ahí. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y magnífico.
majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y una vez más, dígale que es nuestra única razón. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Solo tú eres grande. Y nadie se compara a nuestro Dios. Nadie se compara a Él. Así que con todo nuestro corazón sígale cantando. Solo tú eres grande. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Porque nadie se compara a tu poder, nadie se compara a tu majestad. Solo tú eres grande. Gracias Dios por tu poder, gracias Señor porque eres grande, gracias Dios. Gracias Señor, creemos en tu poder, creemos en todo lo que tú haces y creemos en todo lo que tú vas a seguir haciendo en nosotros. Creemos Señor firmemente en que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted está alegre ahí, levante sus palmas y dele gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, que Él se merece todo. Por Él estamos vivos, por Él existimos. Así que no se canse de alabarle. Y en este tiempo vamos a entrar en adoración y le vamos a decir que queremos conocerle cada día más. Y si está con su familia, dígale, vamos a postrarnos a Dios, vamos a decirle que no hay ese lugar más grande, más alto, donde querramos estar. No hay otro lugar que solo bajo tu sombra. No hay otro lugar más que tu presencia, Señor. Porque a tus pies nos rendimos y te adoramos, Señor, con nuestro corazón. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay otro lugar donde querramos estar, solo a tus pies, rendidos ante tu presencia. Oh Señor, te adoramos y te amamos, solo a ti, Señor. Solo te adoramos a ti, Dios. Nos postramos y nos rendimos ante tu presencia, porque tú eres el único, tú eres nuestro gran amor. Y gracias, Dios, porque sabemos que escuchas nuestras canciones, nuestra adoración, lo que sale de nuestro corazón y lo expresa en nuestros labios. Gracias, Dios, porque tu misericordia ha sido grande y porque para siempre, Señor, siempre va a ser tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Mis amados hermanos, espero que lo hayamos cantado y disfrutado de nuestra adoración a Dios. Y en ese momento también otra forma de adorarle, de alabarle, es escuchando la palabra de Dios. Así que
continuamos. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué gusto una vez más estar juntos a ustedes aquí en nuestro culto en línea. Seguimos siendo iglesia a través de estos medios y la verdad ya estamos pensando en poder estar juntos en nuestro templo. Esperamos que las condiciones sigan favoreciéndonos para de aquí a pocos días poder estar juntos una vez más en nuestro templo, alabando y bendiciendo al Señor. Sin embargo, no necesitamos del templo para seguir siendo iglesia. Los verdaderos discípulos de Cristo, aún más, en la iglesia primitiva, nunca necesitaron un templo para ser iglesia. Y justo hoy vamos a hablar de este tema. ¿Soy yo un discípulo? Después de este tiempo de alabanza y de adoración en que hemos sido guiados y dirigidos, vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor, que espero pueda bendecir su vida, que pueda bendecir y edificar su corazón. ¿Soy yo un discípulo? Creo que es algo que tú y yo debemos preguntarnos. ¿Soy yo un discípulo? Antes de hablar de este tema, permítame orar para que Dios mismo sea hablándonos a cada uno de nosotros. Así que ahí donde está, cierre sus ojos y oramos un momento pidiéndole al Señor su sabiduría, su espíritu, para que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Dios eterno, bendigo a cada persona que en este momento está escuchando y viendo esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, que tú mismo seas hablando al corazón de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos y confróntanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Si usted recuerda, la semana pasada estuve definiendo algunas cosas sobre el asunto de ser discípulo. Y mencioné que la palabra discípulo es el término más bíblico, más apropiado para referirnos a aquellos que somos seguidores de Cristo y parte de la iglesia de Jesucristo. Hice un análisis de las palabras que solemos usar para referirnos entre nosotros como personas que seguimos a Jesús. Por ejemplo, la palabra evangélico, si usted recuerda, dije que aunque no era una palabra mal usada, sin embargo no aparece en la Biblia que a los seguidores de Cristo se los llame evangélico, pero es un término común para referirse a aquellos que cumplimos con las verdades del evangelio de Cristo. También hice mención de la palabra creyente. Y la palabra creyente dije que es uno que cree. Es alguien que profesa una fe, que profesa una religión. Y yo creo que este término lo podríamos, por lo menos en estos tiempos modernos, frente a la realidad religiosa y de vivencia que estamos viviendo, podemos considerarlo un poquito medio vago para referirnos a aquellos que somos parte de la iglesia de Cristo o que seguimos a Jesús. ¿Por qué digo esto? Pues mis hermanos, porque creer no implica necesariamente vivir conforme a aquello que creemos o que profesamos. Para que me entiendan un poquito, creo que la realidad que está viviendo en nuestro país en nuestros tiempos nos sirve mucho para que me entiendan esto. ¿Cuánta corrupción hay en nuestro país? ¿Cuántos políticos han sido encontrados en actos de corrupción? Y si usted le pregunta a esos políticos si ellos creen que la honestidad y la integridad son importantes para el bienestar del país, ellos van a decirle sí, que ellos creen aquello. Pero lamentablemente, sus hechos contradicen lo que creen. Y esta es una realidad que también la vivimos en la iglesia. La Biblia dice que hay algunos que dicen o profesan o que creen en Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Entonces la palabra creyente en ese sentido como que, por lo menos en estos tiempos de tanta maldad y corrupción y de deshonestidad y de deslealtad a nuestras palabras,
como que no siempre encaja para lo que la Biblia quiere encerrar o cómo quiere denominar a aquellos que somos seguidores de Jesucristo. Ahora, la palabra creyente aparece 12 veces en la Biblia, pero también hice mención la semana pasada a la palabra cristiano. Usted recuerda la palabra cristiano. La palabra cristiano aparece 2 veces en la Biblia. 2 veces tenemos esta palabra en la Biblia. Y en esta palabra, ahora sí me voy a detener un poco, porque hay algunas cosas de esta palabra, de este término cristiano, que nos va a ayudar a responder nuestra pregunta: ¿soy yo un cristiano? Este término cristiano no era usado por los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos no le preguntaban a los demás: ¿es usted un cristiano? No lo usaban. Más bien, si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, el término cristiano fue un apodo que los habitantes de la ciudad de Antioquía le pusieron a aquellas personas que eran discípulos o seguidores de Cristo. Entonces, este término no nace de la comunión o del contexto de la iglesia. Este texto nace de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, en donde se desenvolvían los cristianos, y fueron la gente de la ciudad, la comunidad, los que llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. Por eso en el libro de Hechos 11:26 dice que a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, aquí quiero un poquito meditar con ustedes y voy a meditar con ustedes y quiero que juntos reflexionemos en esto en base a esta pregunta: ¿por qué es que en Antioquía a los cristianos se los llamó, a los discípulos se les llamó cristianos? Para poder extraer algunas cosas aquí que me llamaron la atención, quiero leer con ustedes. Si usted tiene su Biblia, por favor, quiero que abra conmigo en el libro de Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Por favor, quiero que abra su Biblia. Búsquela, ábrala conmigo. Y porque voy a extraer de este pasaje por lo menos 3 ideas o respuestas a la pregunta que formulé. ¿Por qué razón a los discípulos se les llamó cristianos? El versículo 19 en adelante dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, usted sabe que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ellos pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Un grupo solamente fue a Antioquía y predicó a los judíos. Pero, dice el versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Estos no eran judíos, estos eran gentiles, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a los gentiles, anunciándoles, preste atención, el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, es decir, la tremenda multitud, cómo la iglesia se había desarrollado en Antioquía, dice la Biblia que Bernabé se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, presta atención, una gran multitud fue agregada al Señor. Después se fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Bernabé va a buscar a Pablo. Y dice que se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Si uno analiza este texto, por lo menos yo encuentro como 3 razones por las cuales creo que a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. Creo que una de las cosas que tenemos que entender y que tenemos que descubrir para encontrar una razón, la primera razón por lo menos, es que nos damos cuenta que una de las cosas más destacables de la iglesia de Antioquía es que fue una iglesia muy grande. Fue una iglesia muy grande. El versículo 11 dice que, versículo 21, dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Un gran número se convirtió al Señor. El versículo 24 dice que una gran multitud. Usted sabe lo que es multitud. No son 4 personas. Eran miles y miles de personas. Una gran multitud fue agregada al Señor. Me pregunto, ¿por qué tanta gente se convirtió al Señor? ¿Cómo así tanta gente se convirtió al Señor? Para que haya sido una multitud, entonces eso implica que el evangelio de Cristo impactó tanto en la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Por qué el evangelio de Cristo impactó tanto en la ciudad? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos para que eso ocurriera? Creo que la respuesta lo tenemos en el versículo 20. Dice allí que unos varones de Chipre y de Cirene entraron en Antioquía, nota, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y por ellos muchos se convirtieron al Señor. Y seguro estoy que esos que se convirtieron al Señor comenzaron a hacer lo mismo que estos hermanos de Chipre y de Cirene, es decir, comenzaron a hablar a todos de Cristo, y el evangelio de Cristo comenzó a propagarse por toda la ciudad. Entonces, eso me lleva a una conclusión, que los discípulos hablaron mucho de Cristo. Y como hablaron mucho de Cristo y hablaban de Cristo y a cada rato Cristo, y a sus vecinos y a sus amigos les hablaban de Cristo, a sus familiares de Cristo, entonces creo que es una de las razones por las cuales a los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos. Mire esta característica. ¿Por qué entonces a los discípulos se les llamó cristianos? Porque los discípulos son personas que hablan de Cristo. Permítame considerar quizás una segunda razón por la cual creo que a los cristianos o a los discípulos se les llamó cristianos. Creo que fue la novedad de vida que mostraron los discípulos a causa del mensaje de Cristo. La nueva vida que uno recibe cuando decide seguir a Jesucristo siempre va a llamar la atención de las personas. Usted sabe que la Biblia dice que cuando uno está en Cristo es una nueva persona. Entonces, el ser nueva persona, el saber de que ya no soy como antes, eso llama la atención. Y entonces, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué ha cambiado? Entonces, yo creo que los hermanos de la iglesia primitiva los hermanos de la iglesia de Antioquía respondían como nosotros: es que le entregué mi vida a Jesús y hoy trato de seguir las enseñanzas de Jesús. Mis creyentes y mis queridos hermanos y discípulos de Cristo, entonces creo que a los cristianos o a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía porque ellos, a través de su vida, a través de la conducta, estaban demostrando que estaban viviendo conforme a las enseñanzas de Jesús. Entonces aquí encuentro una segunda razón para eso. A los discípulos se les llamó cristianos porque ellos vivían conforme las enseñanzas de Jesús. Ellos reflejaban a través de la conducta las verdades de Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Permítame ahora pensar en una tercera causa que yo encuentro aquí, por lo cual a los cristianos o a los discípulos se les llamó cristianos. Yo puedo ver aquí
creo que tiene que ver con la comunión, por la comunión que había entre ellos. Y para entender esto bien, yo quisiera que leamos el versículo 26 de este capítulo 11. Mira cómo la iglesia en Antioquía, cómo los hermanos, cómo los discípulos se manejaban en Antioquía. Dice el versículo 26 que los discípulos se congregaron allí. Bueno, los apóstoles con los discípulos se congregaron allí todo un año, ¿sí? Los apóstoles con los discípulos o con la iglesia se congregaron todo un año. Y présteme atención, y enseñaron enseñaron a mucha gente. Y enseñaron a mucha gente. Ahora, imagínate, se congregaron, se reunieron. Ellos iban a las reuniones. Ellos participaban de la comunión con otros. Quiero que me entiendas esto. Entonces, la gente del pueblo veía a los cristianos que se congregaban, que se reunían, se encontraban, y ellos veían cómo se amaban, cómo se apreciaban, y ellos veían cómo los discípulos aprendían de Jesús en medio de esas reuniones congregacionales. Quizás se reunían en espacios abiertos, quizás se reunían en las casas como era común en la iglesia primitiva, y la gente veía cómo se congregaban los discípulos. Y como la razón por la cual se congregaban los discípulos era Cristo y sus enseñanzas y la obra que Cristo había hecho en esas personas, entonces decían, ve, ahí están reunidos los cristianos. ¿Sí te das cuenta? Entonces yo puedo encontrar aquí como un tercer elemento, por lo cual creo que a los discípulos se les llamó cristianos, es porque los cristianos o los discípulos son personas que aprenden a vivir en comunidad. Para ellos el ser partícipes de la iglesia, el vivir, el trabajar, el servir, el asistir, el congregarse, el apoyar la obra del Señor, es un distintivo de aquellos que son discípulos de Cristo. Por lo cual, resumiendo un poquito aquí estas tres razones que por lo menos yo encuentro por la cual a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía, son esos. Y creo que son cosas que tú y yo debemos hoy analizar para ir respondiendo a la pregunta si somos o no somos discípulos. Según hemos visto, los discípulos son personas entonces que hablan de Cristo. Los discípulos son personas que hablan de Cristo. ¿Eres tú un discípulo? ¿Hablas de Cristo? Los discípulos son aquellas personas que a través de su conducta y su estilo de vida están evidenciando y demostrando que están siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y la tercera cosa que hemos visto es que los discípulos son personas que viven de la comunión, se congregan, participan, no están aislados. Da un poquito de preocupación, pero cuando teníamos el templo, cuando estábamos en el templo, muchos cristianos dejaban de asistir. No era tan importante para ellos la comunión. Creo que algunos, para ser muy honesto, quizás solamente eran creyentes. Sí, si ustedes preguntaban si creían en Jesús, sí, ellos creen en Jesús, y la verdad es que creían en Jesús. Creían que Jesús les había salvado, que Jesús les había perdonado los pecados, creían que Jesucristo los iba a llevar al cielo, creían muchas cosas de Jesús, pero realmente no eran personas comprometidas con Jesús y solamente iban a participar de la congregación y de la comunión cuando les quedaba tiempo los domingos. Pero dejemos asunto de la iglesia a un lado, ahora mismo. Yo recuerdo cuando recién comenzamos las transmisiones, porque se cerraron los templos, vean, mucha gente se conectó por el miedo, por el temor, la incertidumbre a causa del virus. Mucha gente se conectaba. Teníamos un buen número de conectados, sí, porque por el miedo. Entonces voy a buscar a Diosito, voy a buscar a Dios. Los discípulos no siguen a Dios por miedo. Los discípulos son gente que se congrega sin importar las circunstancias. Y gracias a ustedes por seguir conectados. Gracias,
Porque eso revela que somos discípulos de Cristo, que no seguimos a Dios o a Jesucristo por necesidad o por circunstancias, sino que seguimos a Cristo porque hemos puesto nuestra vida, nuestra fe en Él. Y nos congregamos porque somos partícipes de su pueblo. 3 razones, entonces, hasta ahora, por las cuales creo que nosotros debemos autoanalizarnos y poder responder: ¿soy yo un discípulo? Pero además, quiero compartir otros elementos que debemos considerar y que nos van a ayudar también a responder la pregunta, eso, si soy yo un discípulo. Creo que un cuarto elemento de análisis es: los discípulos son personas que han asumido el camino de la autonegación que Jesús exigió. Se lo repito, los discípulos son personas o son creyentes que han asumido el camino de la autonegación que Jesús exigió a aquellos que querían seguirle. ¿A qué me refiero? Si leemos en el libro de Lucas, capítulo 9, el versículo 23, dice la Biblia que Jesús decía a todos, preste atención: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los verdaderos discípulos de Jesús son personas que se han negado a sí mismo. Los creyentes se conforman con creer, pero no se niegan a sí mismo. En cambio, los discípulos son personas que se niegan a sus propios placeres, a sus propios gustos, y deciden inclinar toda su vida y su voluntad a Cristo. El negarse a sí mismo o la autonegación por Cristo implica hacer de Cristo el centro de nuestras vidas y entregarle a Él el dominio y el control total de nuestras emociones, el control total de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Esto implica una entrega total. Eso hace que no vivamos un cristianismo a medias o un cristianismo circunstancial, que solo cuando me pasa algo yo busco a Dios, que solo cuando de alguna forma estoy con problemas o conflictos, entonces ahí sí me agarro de mi Jesucristo. No, los discípulos son personas que le han entregado a Cristo y que Cristo es el Señor de sus vidas 365 días del año. Son cristianos, como se llama por ahí, 24/7, fieles al Señor. Y creo que los discípulos son aquellos que pueden decir como Pablo: no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y luego Pablo dijo: y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ahora, esta autonegación, aparte de entregarle el control a Cristo, el control total de nuestras vidas, esta autonegación también implica poner en segundo plano mis intereses y asumir como prioridad el cumplir con los propósitos y los planes de Cristo. Cumplir o hacer un compromiso con el anhelo o con la misión de Cristo. Los discípulos de Cristo priorizan los anhelos y los deseos del Maestro. Creo que debemos entonces entender la razón por qué es que los hermanos de la iglesia en Antioquía habían llegado a tener tantos creyentes. Como leímos el texto, se menciona una multitud. ¿Por qué razón? Porque estos hermanos habían hecho como propio la ordenanza de Jesús: id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso quiero que me entienda esto. Cuando hablamos de ser discípulos, implica esa autonegación, pero eso implica el compromiso de hacer propio la gran comisión, esa ordenanza de Jesús. Los discípulos son aquellos que cumplen con la gran comisión de Cristo. Se han autonegado para cumplir o colaborar con los planes de Jesús. Una razón más que creo que es importante también analizar para ver si somos o no discípulos, es que los discípulos son personas que tienen una comunión, una relación personal
con su maestro, porque mis hermanos, es allí donde está el aprendizaje. Si nosotros no tenemos una comunión, una intimidad con el maestro, si no pasamos tiempo con el maestro, entonces no vamos a poder ser sus discípulos. Si uno lee el libro de Marcos, mire esto que aparece en Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice el texto que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él. Estuviesen con él, para que participen con él, para que intimiden con él. Una entonces de las características de aquellos que son discípulos es que son personas que intimidan con Jesucristo. Tener esa relación con Jesús te llevará a conocerlo más a él y a pasar de la simple fe o la simple creencia que solemos tener y llegar realmente a tener la experiencia de conocerle tanto a él que comienzo a aborrecerme a mí mismo por lo que soy, por mis pensamientos, por mi conducta, por mi estilo de vida. Y entonces llego a admirar tanto a mi maestro porque lo he conocido tanto por esa relación y esa intimidad, que ahora mi anhelo, mi decisión y mi pasión es ser como mi maestro. Tengo la pasión por ser como mi maestro. Los verdaderos discípulos entonces son personas que por la intimidad, por la relación que tienen con Jesucristo, se aborrecen a sí mismos, están conscientes de sus falencias y ven a su maestro como modelo perfecto y se esfuerzan por ser como su maestro. Mira, los apóstoles pasaron tanto tiempo con Jesús. Y me encanta mucho lo que el apóstol Juan dijo de Jesús cuando escribió la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 3 voy a leer. Y dice así, Juan escribe, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, es decir, tocante a Jesús. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que anunciamos? Lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Quiero aquí parar un ratito. ¿Qué es lo que Juan compartía con otros? ¿Qué es lo que Juan es muy claro y dice que él compartía lo que había oído, lo que había visto, y luego usa otra palabra, lo que había contemplado. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre ver y contemplar? Juan dice, yo vi, pero contemplé. Creo que contemplar es detenerse a examinar de una manera más detenida algo, que nos quedamos sorprendidos, absortos y admiramos o contemplamos aquello que nos llama la atención. Y Juan dice, yo contemplé al verbo de vida, llegué a admirarlo tanto, incluso lo palpé, pude sentirlo. Hermanos, y los que intimidan, los discípulos que intimidan con Jesús, son personas que realmente llegan a tener una convicción tan profunda por la experiencia, no solo porque le contaron. Ahora no, Juan dice, yo lo vi, yo lo oí, yo lo contemplé, yo lo palpé. Y luego Juan dice, de eso yo hablo. Qué hermoso esto. La razón por qué muchas veces nosotros no hablamos es porque quizás no estamos oyendo, no estamos viendo, no estamos contemplando, no estamos palpando. La razón, porque quizás no hay tanta intimidad en nosotros con el maestro. Y entonces, si no hay intimidad, esa es una característica que solo corresponde a los discípulos. Podríamos entonces caer en la categoría de creyentes. Y creo que es importante que tú y yo reflexionemos en esto. Ahora, a otra cosa que hay que analizar también para responder a la pregunta, si somos discípulos o no, es esto. Creo que debemos preguntarnos, ¿estoy participando en el proceso o en un proceso de aprendizaje? ¿Sí? ¿Estoy yo participando en un proceso de aprendizaje?
Cuando hablo de este proceso de aprendizaje, ¿a qué me estoy refiriendo? Présteme atención. Este proceso de aprendizaje implica que soy una persona que estoy constantemente aprendiendo. Ningún discípulo puede decir, ya me las sé todas. No necesito que nadie me enseñe. Mire, los discípulos no son individualistas, no se creen autosuficientes. Siempre están considerando a alguien como maestro, siempre. Por ende, cuando hablo de este proceso de aprendizaje dentro del discipulado, estoy hablando entonces que el discipulado o este proceso de aprendizaje se lleva en una doble vía. ¿A qué me refiero? Un discípulo es alguien que está siendo enseñado o está siendo discipulado por alguien superior a él. Y segundo, un discípulo es aquel que además él está enseñando o discipulando a otro. Los verdaderos discípulos creyentes siempre están siendo discipulados. Los verdaderos discípulos siempre están aprendiendo, siempre se disponen a aprender, pero además van a tener la plena disposición para poder enseñar a otros, van a tener las ganas de enseñar a otros. Esa es una característica muy hermosa de los discípulos. Por eso es que alguna ocasión en las predicaciones en la iglesia les dije que uno de los conceptos que a mí más me ha llamado la atención de lo que es un discípulo es que un discípulo es aquel que hace a otro discípulo. Y creyentes, mi pregunta es, ¿quién te está discipulando a ti? ¿Quién te está discipulando a ti? La verdad, estos últimos días para mí han sido bastante desafiantes. Esto del discipulado ha entrado mucho en mi corazón. A tal punto que ahorita a través de estos de manera virtual estoy participando de un discipulado para pastores. ¿Qué le parece? Discipulado para pastores. ¿Quién va a pensar que los pastores necesitamos ser discipulados? Sí, señores. Pero quiero que me entiendas. Además nosotros tenemos que discipular a otros. Por eso insisto en esta pregunta. ¿Estás siendo discipulado por alguien? En el sermón del domingo pasado dije que una de las definiciones del discípulo es alguien que tiene una actitud de aprendizaje. Es alguien que quiere aprender. Si a ti no te gustan las enseñanzas, si a ti te aburren las enseñanzas, si tú piensas que con orar 5 minutos y leer 2 o 3 versículos de la Biblia es suficiente para tu vida cristiana, eres un creyente, y no un discípulo. Los discípulos quieren aprender. Los discípulos dicen, aquí estoy para que me enseñen. Y los discípulos siempre buscan a alguien a quien enseñar. Por eso creo que es importante recordar lo que Pablo, que discipuló a Timoteo. Pablo le dice esto a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, yo te enseñé a ti, Timoteo, tú enséñale a otros para que estos le enseñen a otras personas más. Esto es ser discípulo. ¿Estás siendo enseñado? ¿Estás enseñando a otros? Si tu respuesta es positiva, qué bueno. Gracias a Dios por eso. Pero si tú no estás enseñándole a otro y no estás aprendiendo a otro y usas 1.000.000 de argumentos para no ser discipulados, te aburren eso de ir a las clases de discipulado, no te gusta, argumentas que no tienes tiempo, la verdad, no estás honrando lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, ser un discípulo de Cristo. Concluyo entonces un poco lo que he compartido hasta ahora. Los discípulos de Cristo son personas que hablan de Cristo. Los discípulos de Cristo son personas que con su vida evidencian las enseñanzas de Cristo. Los discípulos de Cristo son aquellos que viven, participan, disfrutan, valoran lo que es tener la comunión como creyentes, se congregan para aprender. Los discípulos de Cristo son aquellos que han aceptado esa exigencia de Jesús de la autonegación, morir para sí mismo, o tomar la cruz, o negarse a uno mismo para seguir a Cristo. Los discípulos de Cristo son personas que tienen una relación íntima, personal con su Maestro. Y esa intimidad los cambia y los transforma porque aprenden a admirar al Maestro y anhelan ser como Él. Y finalmente los discípulos de Cristo están participando en ese proceso de aprendizaje en que ellos están siendo discipulados por otro.
Y ellos además están discipulando a otras personas. Vuelvo a preguntar, y creo que ahora sí tenemos más elementos de juicio. O para responder la pregunta, ¿soy yo un discípulo? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo quiero que ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Quiero orar por ti, cierra tus ojos allí. Por un momento quiero que medites en estas cosas que he mencionado. Esas características que tienen que ver con el discipulado. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros. Haznos entender la realidad en que nos encontramos como seguidores tuyos. Perdónanos si solamente hemos llegado al nivel de creencia y no hemos asumido el desafío y la bendición que implica ser un discípulo tuyo, Señor. Padre, háblanos, Espíritu Santo. Permite que todas estas circunstancias que estamos viviendo nos lleven a la necesidad y a la convicción de que necesitamos profundizar nuestra relación contigo y convertirnos en verdaderos discípulos tuyos. Porque, Señor Jesús, tú no mandaste a ser creyentes, tú mandaste a ser discípulos. Y eso queremos serlo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que a las personas que están a tu lado allí le digas, de ahora en adelante, soy un discípulo o seré un discípulo. O si ya crees que has sido, dile, seguiré siendo un discípulo. Dilo, confiésalo, decláralo. ¿Por qué? Pues a eso nos ha llamado el Señor. Chévere que nos llamemos cristianos, chévere que nos llamemos evangélicos, bueno, creyentes, pero discípulo es la palabra que está a la altura de aquellos que seguimos a Jesús. Son gente que acepta los desafíos y los retos. Un abrazo para ustedes, mis santos hermanos. Los amo mucho, los recuerdo mucho y pronto nos estaremos viendo. Que Dios gobierne sus vidas y Dios bendiga sus familias. Un abrazo virtual. Dios los bendiga. Qué hermoso tiempo que hemos vivido hoy en nuestro culto en línea. Sabemos que tenemos que ser esos verdaderos discípulos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles las actividades programadas para esta semana. Recuerde levantar su altar familiar todos los días lunes. Sabemos que su familia será bendecida increíblemente. A través de Facebook Live, los martes a las 8 tenemos nuestro programa familiar En Paz Me Acostaré. El miércoles queremos orar por cada una de sus peticiones a través de nuestro programa En Línea con Dios a las 8 de la noche. Y el jueves tenemos nuestro espacio de entrevista denominado uncafecito.com. No se lo puede perder, pues aprenderemos muchísimo a través de este. A través de la plataforma Zoom, el Ministerio de Jóvenes Legacy se reúne los martes a las 7 de la noche para su discipulado juvenil Piedra Angular. Y el sábado a las 4 tienen su tiempo de reunión. El Ministerio de Intercesión quiere orar por ti y contigo. Conéctate el martes a las 4. Los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestras reuniones de grupos pequeños. Aquí podrás conocer a más personas y también aprender mucho de la palabra de Dios. No te puedes quedar fuera de este maravilloso tiempo. Finalmente, el domingo tendremos nuestro culto en línea a las 10:30 a través de nuestro canal de YouTube. Llega puntual con toda tu familia. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estas serán las actividades programadas para esta semana. No te pierdas ninguna, pues sabemos que serán de bendición para ti y para tu familia. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a través de nuestro Facebook Centro Cristiano Familiar Metropolitano, nuestro Instagram @somosICCQ o a nuestro número de WhatsApp al 0992-682-777. Estaremos gustosos de hablar contigo. Recuerda, la iglesia está donde tú estás, porque tú eres la iglesia. Nos vemos pronto.